continuación tenemos la intervención de Cezary Bronowski, que es profesor catedrático en la Universidad Copérnicos de Toruń, en Polonia, director de la Cátedra de Literatura Italiana e Hispana. Su investigación se centra en estudios relacionados con la literatura italiana y española, el teatro italiano, siciliano y el teatro español. Ha publicado varios libros sobre el teatro italiano y español del siglo XX y es autor de artículos de literatura, teatro europeo y estrategias de traducción. Su intervención es Metamorfosis del teatro independiente, el nuevo lenguaje teatral de Emma Dante, Italia, y de La Ceranda, España. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este congreso muy especial y en modo particular a mi amigo Rafa, que me ha dado esta oportunidad de venir aquí a Málaga y sobre todo de participar en este congreso maravilloso y hablar de muchas cosas desde el punto de vista de un italianista comparatista que intenta analizar y conceptual esta transformación del teatro independiente partiendo de la cuadra de Salvatore Távora y evocando el nuevo lenguaje escénico de Emma Dante y de La Ceranda. Bueno, pasamos al grano para no perder el tiempo. Entonces, durante los años 40 del siglo XX que siguieron a la muerte de Federico García Lorca, sus ideas de innovación teatral se consiguen e implementan en el ámbito del teatro independiente, del franquismo y del postfranquismo. Entonces resulta importante que este hecho constituye a lo largo del final de los años 60, del inicio de los 70, una manifestación verdadera de la autenticidad, tradición y libertad que el artista español supuso por el teatro de nueva vanguardia. Es entonces cuando, con la aparición del grupo teatral de la cuadra de Salvatore Távora, se destaca un momento histórico muy importante en la España de los primeros años de la democracia. La cuadra es un grupo sevillano formado por la gente del medio popular andaluz, cuyo repertorio se refiere a los autores como Lorca, Alberti y los Quinteros. De aquí que en este grupo se reflejen los fuertes acentos identitarios del pueblo andaluz. Hay que subrayar que en el año 1972 la cuadra, por primera vez, representa un drama con título Quejío, que era un drama sin principio y sin final, que se completaba con la experiencia histórica de los espectadores, puesto que todos estaban en condiciones de descifrar, no de contextualizar. Quejío, como señala Távora, es un estudio dramático sobre el cante y el baile de Andalucía, que traslada en síntesis desde la realidad a la escena la historia pasada y presente de las gentes pobres de un pueblo a través de una ritual perspectiva flamenca, para disfrazar y prolongar angustias, miserias y pobrezas. También la revista, el primer acto, se hace eco y añade que Távora se refiere en su teatro a una concepción de la poética dramática que alcanza al tratamiento de los tiempos, de los ritmos, de las imágenes, de la fisicidad de la actuación, de la sensorialidad del sonido, de los espacios, y dentro de esta globalidad está el canto y el baile flamenco. Por eso, en Quejío el autor se apoya no en la palabra, sino en el baile flamenco, el canto popular andaluz, que al mismo tiempo se convierte en una auténtica, real y vivida comunicación entre el artista como trabajador y el público. Salvatore Távora busca en su propia visión escénica las raíces andaluzas y marcadas antes por Lorca en la barraca. En sus obras se notan también las huellas de la estética del Living Theatre de Jerzy Grotowski, el pensamiento de Eugenio Barba ya mencionado. Así, tres influencias fundamentales crean su poética auténtica de la escena independiente. Esta combinación de varios influjos europeos da el impulso a su producción escénica experimental de carácter trascendental, ritual e idealista, en la que domina el movimiento del cuerpo del actor con el canto y en el baile, junto con el sonido. Todos esos elementos sirven para compensar la escasa relevancia de la palabra, que no ocupa una posición central del drama. De hecho, se pasa de la palabra del actor a su cuerpo, a las formas,
a los modos de expresar el teatro ritual con las ceremonias lúdicas o fiestas folclóricas andaluzas. Por eso el lenguaje de Távora tiene doble naturaleza, la escénica, que es de carácter antropológico del ser humano, y la emocional, que va relacionada con la figura del hombre y con sus sentimientos trágicos o cómicos. Por tanto, el hecho dramático en las piezas de Távora se reduce a los componentes mínimos entre actor y espectador para establecer la comunicación teatral expresiva, emocional e intuitiva. Sin embargo, se realiza la dominación del cuerpo del actor en la escena con su importancia física. Távora intenta marcar el cuerpo antropológico del actor en la escena desde la nueva perspectiva del grito y del canto flamenco, del teatro ritual, que constituye una fusión entre el lenguaje poético del texto escenario y de los sentimientos y emociones que transmite el actor al público. Lo espiritual se convierte en instintivo y disuelve una frontera tangible entre la vida y el arte, transformando un puro acto escénico en un acto rebelde de carácter sociopolítico. Y con las nuevas propuestas estéticas de las vanguardias y neovanguardias italianas y españolas de teatro del siglo XX, se busca en las poéticas escénicas un nuevo acto de comunicación emocional y sensorial con el espectador. En este caso se trata del teatro dialectal de Emma Dante y del teatro de la zaranda, que continúan las líneas del teatro independiente español de los años 60 y 70 del siglo pasado. Entonces, con la llegada de los años 80 y 90 del siglo XX, se experimenta un cambio radical en la visión del teatro italiano y español. Desde esta nueva perspectiva, el teatro tiene que ser expresado mediante los nuevos textos dramáticos y enriquecidos por el contexto actual de carácter sociopolítico. Además, esos mismos textos deben ser relacionados con los nuevos espacios y ambientes propios de las grandes ciudades sicilianas y andaluzas. Lo cierto es que las circunstancias históricas, como la caída del franquismo, la transición política en España o el final de la época terrorista en Italia, inundaron las nuevas y diferenciadas obras teatrales de dos autores directores de escena, Emma Dante y Eusebio Calonge. En el teatro de ambos autores se presentan o representan historias de la gente popular, proyectando el discurso del actor-personaje mediante las imágenes audiovisuales, en la realidad escenográfica inexistente o construida con la ilusión y otros efectos especiales. Los autores se convierten también en actores, por lo que distinguen y buscan los elementos esenciales en su dramaturgia. Así, se trata de una original poética dramática, la escritura y la física, cuyo carácter complejo acumula las propuestas temáticas y las experiencias técnicas para apoyar y realizar el discurso textual en la escena. Desde esta perspectiva, reclama nuestra atención la interacción que existe entre los distintos aspectos de la nueva escritura y los de la puesta en escena. Todavía no conviene olvidar que el teatro dramático funciona con sus reglas y que su realización y visualización escénica implica una riqueza y coherencia por parte de toda la compañía teatral. Especialmente hay que destacar como motivos principales la relación entre el texto-autor, la imagen del texto evocada por el director, la viva presencia del nuevo actor en la escena, porque si no hay un actor nuevo, no puede hablar teatro nuevo. Y el público colectivo presente, pero escondido en la oscuridad de la sala. Así pues, el actor deja de cumplir los deseos de otros y de servir a otros. Él hace teatro para servir al público a establecer una comunicación con él. Y por su parte, el director de escena desciende del piedestal del demiurgo y no es considerado como un intruso que grita a los actores que no aceptan su protagonismo. En efecto, el director de escena intenta convertirse en un colaborador del actor, en tanto que le ayuda a interpretar su papel y manejar sus cualidades intelectuales y físicas. En este contexto, el nuevo actor no es un personaje del escenario, es un hombre con un cuerpo que interpreta y que expresa la realidad a través del descubrimiento del cuerpo, la gestualidad,
la tecnología del sonido, la iluminación y toda la arquitectura teatral, hemos utilizado esta expresión, la ingeniería escénica. Así se percibe la influencia antropológica de Artaud, Grotowski, Cantor, Barba, Fo, que constituye un fundamento para un nuevo tipo de trabajo con actor en el teatro de Dante, de Calonge, en la Zaranda. Sin embargo, todo se articula en la escena, en su conjunto colectivo, cuyo objetivo principal es comunicar una experiencia vital hecha en su presentación y con la propia forma de identidad. Así la escena teatral se convierte en un concepto vivo que crea la vida misma porque el teatro es la propia vida. Relacionando esta poética teatral en el contexto sociopolítico del teatro italiano y español de finales de los años 90 del siglo pasado, notamos que se acentúa y activa una visión global de la nueva poética escénica que mira hacia el futuro y señala un cambio decisivo. En este caso hay que mencionar en primer lugar a una de las figuras más salientes relevantes, Emma Dante, de origen siciliano y autora de multitud de textos dramáticos, que hace su largo camino histórico de carácter reflexivo, poético, motivo por el que sus espectáculos se centran en el amplio contexto histórico, social y político de la Sicilia contemporánea. Hay también un elemento primordial que distingue el teatro de Emma Dante de otros autores italianos. Ella trata con cautela la teoría y la práctica teatral, por lo que procura situarse siempre en un espacio que aproxime las novedades temáticas y la práctica teatral. Su esfuerzo creativo se consagra en el grupo que forma el año 1999 en la ciudad de Palermo con el nombre de la Compañía Sud Coast Occidental. Y además recurre a su experiencia personal como actriz consagrada por la Escuela de Michele Pereira de Palermo y de la Academia de Artes de Roma. Dante, como actriz y también directora de escena, demuestra y comprende el momento actual de los sicilianos con sus problemas, apoyándose en los conceptos del pasado y del presente, y lo hace para luchar contra el olvido. Por eso Emma Dante intenta establecer un punto de vista dramático claro que le permita examinar la realidad a través de la historia del teatro siciliano. Ese pequeño mundo se llama así, de la isla en la que surge su propia extensión de la vida. Extensión de vida, entendemos muy bien la herencia de los dramaturgos sicilianos de la época pasada, de la primera mitad, sobre todo del siglo XX. Se trata sobre todo de Pier Maria Rosso di San Secondo, de Ioppolo, Lampedusa, Pirandello, Scaldati, donde la Sicilia representa una cuarta dimensión de la memoria consciente y la infancia feliz y también el lugar conflictivo. De hecho, Dante materializa sus expectativas con el tratamiento del lenguaje dialectal, del tiempo histórico mítico y de la memoria histórica. Los aspectos del proceso de la historización de la Sicilia, desarrollados de manera metafórica y de la condición humana, asumen en sus textos dramáticos un valor muy importante. Y por eso, analizando los textos de Dante, se refleja este topos literario de locus amenus, entonces la Arcadia, el tempo feliz, el tempo brutal de la violencia mafiosa actual. Dante se refiere también a los temas de la discriminación, la miseria de las clases depositadas en la sociedad siciliana, el crimen familiar, la transexualidad, la prostitución, la enfermedad, la muerte en su totalidad entre los mafiosos y otros. Por eso el personaje en su propio teatro constituye una imagen de los acontecimientos históricos y sociales, pero de carácter universal. Sabe también subrayar que Dante privilegia una dramaturgia íntima, inspirada en experiencias humanas, ricas de matices irónicos, trágicos o grotescos, de recuerdos simbólicos que presentan los conflictos entre el individuo y la sociedad, la mujer y el hombre, con la violencia conyugal o doméstica. De esta temática se hace eco en la trilogía de la familia, que consta de 3 dramas, Palermo, Carnicería, Vita Mía, en los que busca fuertes síntomas del conflicto del ser humano dentro de la familia y muestra su relación social y conflictiva. En primer lugar, y resulta importante analizar la estructura del drama Palermo desde el punto de vista del lenguaje que utiliza y también de su trabajo dramático y escénico,
que se percibe en la puesta en escena. En este sentido, el teatro de Dante todo se produce mediante el cuerpo del actor, cuyo cuerpo ejercita, entrena y modifica. Se descubre así la corporeidad del actor. El nuevo movimiento del actor y su propia danza en la escena denota la revitalización del cuerpo del actor que, con su potencialidad física, expresa una idea liberadora y expone la realidad siciliana. Se pasa así de una comunicación expresiva a la intuitiva y orgánica que busca la vida nueva para abrir la comunicación emocional, sensorial con el espectador. En Palermo, la idea de esta obra surgió a la improvisación sobre las voces, como dice la directora de escena, de la voz de una señora del mercado que se oye, de la dueña de una pequeña mercería sentada dentro en la oscuridad del fondo apoyada en la pared, a la que la dramaturgia había pedido un par de pantalones negros. De este grito de la tienda surgió su deseo de hablar de las voces de la ciudad. De hecho, revisando la obra, uno se da cuenta de la importancia del bilingüismo italiano-dialecto, porque predomina el lenguaje físico de los actores. Dante subraya su habla, pero con o sin palabras, por lo que esta obra se constituye sobre lo no dicho, sobre el continuo oculto. Se observa la danza del cuerpo del actor, que está en continuo movimiento o en éxtasis. De este modo, el lenguaje carnal y el verbal fonético se influyen mutuamente para conseguir un efecto sonoro y, sobre todo, el de las voces en gritos o silencios. Un nuevo Gramlo con palabras reales e inventadas. Entonces el dialecto ofrece la posibilidad de acompañar a la música y se convierte él mismo en pura música del texto teatral, coloreando el lenguaje escénico. En este contexto hay que explicar el título de este drama, Mu Palermo. La M delante de la palabra Palermo significa dentro de la ciudad de Palermo, mientras que la U final evoca la idea de un agujero que está en un gran mundo, en el cielo de papel, en el sentido pirandeliano, desde donde se observa la tierra y los hombres. Sin embargo, el agujero podría ser pequeño, declara la misma directora. Por tanto, el título del drama expresa la sensación claustrofóbica de un recorrido escénico que debería conducir a una salida colectiva e impactante, casi amenazante, lúdica, y eso es posible gracias a las variantes verbales y musicales del lenguaje escénico contenido en el espectáculo. Se oye y se repite más de una vez en italiano: usciamo, usciamo, salimos. De hecho, Dante, en su teatro carnal, como afirma en su ensayo Anna Barzotti, transmite sus ideas a través de las emociones, del lenguaje sensorial, del uso del sonido de la música clásica y moderna, y sobre todo del dialecto, que lo considera una materia prima para su producción poética. Por supuesto, el dialecto es para la autora una lengua viva, elástica y contaminada por las expresiones típicas del italiano hablado, de la jerga estudiantil, que invade el universo mental del espectador. Por todo ello, y gracias a sus cualidades teórico-prácticas y al rol de actriz directora de su compañía teatral, Dante es capaz de experimentar, formular y concebir su propio universo escénico. Para bien destacar el vínculo dialectal de Dante con la cultura local siciliana, y por eso hay que referirse a una situación propia humorista. En Sicilia vive un pueblo que habla una jerga secreta, acompañada de guiños gestos con las manos, la cabeza, los ojos, los hombros, la barriga, los pies. Un pueblo es capaz de pronunciar todo un discurso sin abrir la boca. Esta actitud mafiosa no tiene nada que ver con la mafia. Hay un ejemplo. Voy conduciendo por una calle de sentido único y delante de mí viene un coche en dirección contraria. Yo tengo prisa y toco el claxon. Espero a que el conductor dé marcha atrás. Y a pesar de mi coraje, una mirada suya y un movimiento de cabeza
me bastan para darme cuenta de que es mejor que yo de marcha atrás. Sin comentario. Sin embargo, el dialecto utilizado por la directora italiana en escena non parece descriptivo en absoluto y no hace referencia a ninguna realidad cultural existente, al menos para el público extranjero. Los personajes que hablan siciliano hacen uso de este dialecto casi irreconocible. A menudo los actores susurran las palabras y las repiten rápidamente a propósito para no ser comprendidos. Para Emma Dante, el diálogo sigue siendo un lenguaje misterioso, hermético, un código de comportamiento secreto que deja a los espectadores la impenetrabilidad de los modos de convertirse en siciliano. Dante tampoco no utiliza otros elementos escenográficos que hagan referencia a un contexto cultural siciliano muy concreto, como mesas o danzas. Por eso los personajes de Dante se presentan en los lugares comunes de la cultura dialectal tradicional siciliana. Por ejemplo, hay que elencar a los miembros de la familia siciliana de Palermo, protagonizados por Nonna Città, Zia Lucia, Rosalía, Mimmo y Gianmarco, que intentan salir o entrar a la vez y se preguntan unos a otros: Mimmo, ni scemo, Gianmarco, ni scemo. Ningún obstáculo, ninguna tontería no les impide salir de este mundo, de este contexto cultural. Por ejemplo, Rosalía no tiene tiempo para ponerse las zapatas de vestir y se queda en chapas. En cambio, Mimmo lleva los pantalones demasiado cortos y cuando alguien se da cuenta de lo que hace, se pone nerviosa y empieza a maltratar a sus familiares. Sin embargo, todos quieren salir del teatro, pero por desgracia, cada vez que deben dar este paso decisivo, todos ellos se echan atrás, haciendo gestos y llevando a cambio acciones que los alejan de la salida. Comienzan con la historia de un viandante que mientras corre detrás de un balón no se percata de que un plato de dulces ha caído al suelo. Y cuando de repente llueve, todos en el escenario se mojan, la familia hace un bacano y vuelve a actuar según el escenario ya establecido. La zia Lucia también anima a todos a salir. Salimos en italiano, pero en el último momento la abuela ciudad comienza a lamentarse, pero de improviso abuela nonna città empieza a quejarse de haber comido demasiados dulces y toda la familia da un paso atrás. Además, hay que destacar que sus personajes reflejan inseguridad, soledad e incluso el destino trágico e imaginario. Así, por ejemplo, en la escena final se representa una escena de un atracón con el efecto final de la muerte de la abuela Città. Todos los protagonistas se oponen al destino trágico, luchan y representan una condición solitaria e impotente. El teatro, por Emma Dante, es una forma de expresión artística libre y auténtica en la que usa el nuevo lenguaje teatral en todos los sentidos, verbal, gestual, audiovisual y musical, en su teatro impulsado por la vida. Otro grupo teatral, vamos a pasar, del sur de las costas occidentales mediterráneas es Zaranda, la compañía teatral de teatro inestable de Andalucía, La Baja, que nace en el año 1978 en Jerez de la Frontera, cerca de Cádiz. A lo largo de los años 60 y 80, este grupo participó con su repertorio teatral en ámbito del teatro independiente, es decir, el movimiento cultural que reunía a todos los artistas rebeldes de toda España. Hemos ya desarrollado muchísimo este argumento durante nuestros encuentros. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en el año 1982, cuando tomó el poder el Partido Socialista y los pequeños teatros públicos perdieron las subvenciones públicas. Este hecho motivó que, incluso a día de hoy, hay pocas compañías teatrales con origen del teatro independiente. La Zaranda, como subraya Alfonso Sastre, es una criba que no mezcla, pero sí clasifica, por lo que Zaranda es un equivalente de lo que llamamos en plena dictadura agitación social, como objetivo de un drama a la altura de los tiempos. Su trayectoria profesional empieza con la pieza Los Tinglados de María Castaña, realizada bajo la dirección artística de Francisco Sánchez, quien busca la propia realidad escénica mediante sus raíces andaluzas y las de la antropología de la tierra andaluza. Con la llegada de los años 90
La dirección de la compañía teatral cambia. Eusebio Calonge se convierte en actor, director y autor de nuevos textos dramáticos que presenta en la escena europea y en la americana. Se trata de la América del Sur en modo particular. El esfuerzo creativo de Calonge se basa en el trabajo riguroso y colectivo del grupo, en donde hay trabajadores profesionalistas intelectuales, así como artesanos aficionados. De este modo, Calonge hace teatro a su modo, refiriéndose a la poética dramática, a la nueva estética genuina andaluza que se refleja en cuando la vida eterna se acabe, y sobre todo en la nueva tipología del personaje, la de Marcela Bebevientos, que a través del concepto de las memorias, de los hechos y sueños, intentamos interpretar su vida. El director de escena recurre al uso de varios objetos simbólicos y materiales, a la expresividad visual que se percibe a través de la pintura europea, la música, el ritmo de la danza o el flamenco. Así muestra la temática de la interpretación del actor que busca su identidad durante el viaje al interior de propia alma. Así, el dramaturgo señala también la importancia del canto junto y el canto del flamenco. De hecho, las inspiraciones prácticas por la puesta en escena se encuentran en las ideas teóricas temáticas de teatro de Beckett, Cantor, Grotowski. Así, el actor de zaranda tiene que actuar siempre de manera muy intuitiva e interna, y en esta interpretación encuentra el personaje que lo interpreta. La presencia del actor en la escena se reduce a una parte integral del juego de las partes escénicas que interpreta y a la necesidad de su trabajo sobre sí mismo. Sin embargo, el actor y el personaje constituyen una sola unidad escénica y crean un solo cuerpo, el del actor y el del personaje. Con claridad se nota que la autenticidad total del actor y de su paralelismo con la vida que hace en la escena. Para Calonge, la palabra constituye un elemento de comunicación que se acumula y acentúa su actualidad en el lenguaje musical, el de gesto y el cuerpo. Calonge admite que su lenguaje teatral es parecido a una partitura e intenta presentar el momento actual de la vida de los habitantes de Andalucía, con sus problemas de naturaleza moral, existencial, de la vida y de la muerte. Él se apoya en el legado histórico de las raíces andaluzas para luchar contra el tiempo del olvido y para conservar la memoria histórica del pasado. Por eso, Calonge recupera el tiempo perdido y gracias al tiempo visto como espera o desesperanza, soledad o olvido, transforma la vida del hombre andaluz en la viva memoria, pero esta memoria se convierte en una agonía eterna del pueblo. Esta idea se realiza plenamente a través del montaje que incide en las escenas de la obra póstuma, cuya temática presenta la vida de los hombres desesperados y marca el sufrimiento trágico al final de la vida. El teatro de Calonge encierra la filosofía existencial de Sartre y la temática de la existencia humana que mira hacia el futuro desesperanzado. Este aviso existencial que está entre la vida y la muerte es esclavo de la soledad del individuo. El hombre cobra conciencia de que vive solo y para sí mismo. En la búsqueda continua de su identidad, pero insuficiente, no es capaz de mantener una viva existencia. Ni la memoria ni sus deseos íntimos consiguen romper este cerco de soledad. La vida se proyecta como una ilusión de circunstancias negativas que siguen sin fin. Entonces, los dos autores y grupos teatrales de Dante y Calonge divulgan un tipo de arte escénico que está fuera del mercado de consumo. Los temas que proponen, gracias al uso del lenguaje muy especial del tiempo y la memoria como identidad, así como de la teoría y la práctica, inspiran a los grupos, atraen la atención del público y destacan la condición del ser humano en la actualidad sociopolítica siciliana y andaluza. Muchísimas gracias por vuestra atención. Oh.